Es un honor para nosotros tener la oportunidad de recibir a Néstor Ospina. Él es fundador y el líder detrás de Rollos Hermanos, quien compartirá con nosotros las claves fundamentales para emprender desde la experiencia. En esta charla, Néstor nos brindará una visión sobre cómo superar obstáculos, identificar oportunidades y construir un negocio desde cimientos firmes. Esta charla seguro promete inspiración, unos conocimientos prácticos y perspectivas valiosas que nos ayudarán a trazar un camino propio quien quiera pues lógicamente emprender. Así que Néstor, muchas gracias por estar aquí presente. A Néstor lo aprecio mucho, lo conocí estudiando en la Universidad Nacional en Portugués. Entonces siempre hemos tenido, hemos tenido un contacto así pues muy frecuente, pero lo hemos tenido. Sí. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la institución universitaria Summer por este gran espacio. Me siento honrado al compartir la experiencia que he tenido como emprendedor, y es para mostrarles y también si existe la posibilidad que se motiven, que emprender es un camino y también tiene sus aspectos que cuando uno ya está en marcha, cuando uno ha estudiado la dinámica, de hecho, pues dentro de mi experiencia he estudiado el emprendimiento, entonces uno identifica aspectos que, o sea, así sean muy teóricos, a la hora de la práctica uno sí identifica que pueden afectar y pueden poner en riesgo la creación de estos negocios. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y voy a tener la presentación y, un momento, sí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí, bueno, la vemos. Perfecto. Entonces, esta va a ser una charla amena, no va a ser académica, va a ser algo muy práctico, y también si tienen dudas, las van escribiendo y por favor, al finalizar la charla las abordamos. Tenemos alrededor de 45 minutos para desarrollar pues toda la actividad. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿quién soy yo? Bueno, soy Néstor Raúl Ospina Sánchez, ingeniero industrial, tengo una maestría en ingeniería administrativa, tengo más de 14 años de experiencia laboral en los sectores eléctrico, industrial, de consultoría, marketing digital y educación. Me encanta todo lo que tiene que ver con innovación, con tecnología, con negocios y proyectos, y ha sido uno de los ejes en los cuales yo he trabajado. En el caso pues de la innovación, trabajé para Tecnova hace unos años. También trabajé en el Centro de Innovación del Sector Eléctrico, CIDET. En cuanto a negocios, he trabajado como asesor en una incubadora de empresas que es la del Oriente, Génesis. También fui instructor y asesor de emprendimiento en el SENA, y los proyectos van encadenados a estos tipos de actividades. Bueno, aquí hay algo que es importante, que apoyo a una fundación, que es una fundación que se encuentra en La Guajira, que se llama la Fundación Ecosfera. Otro aspecto mío es que soy nadador, y por último y menos importante, propietario de los Rollos Hermanos. Bueno, cuando uno va a emprender, uno nunca se hace esta pregunta. Es que mi emprendimiento
¿Por qué sucede? ¿Por una necesidad o por una oportunidad? ¿Saben qué significa eso? Si alguien puede participar, pues levanta la mano e interviene. El emprendimiento por necesidad es, ¿es qué? Es, por ejemplo, cuando, y de hecho traigo a colación lo que pasó en la pandemia. Bueno, alguien levantó la mano Sí, sí, Néstor, qué pena. Alguien te comentó en el, en el chat. sí, sí, te pone Ok, como que si la necesidad, bueno, no es preguntamiento, es un argumento que pone la necesidad es algo imperioso, es como que sí o sí. exacto. Entonces, y esto lo vimos mucho en pandemia, ¿cierto? Vimos que hubo gente que perdió sus empleos, eh, que como hubo un recorte de los ingresos, entonces las personas tenían un tren de gastos, un tren de responsabilidades y generó pues esa necesidad de decir, bueno, ¿cómo termino de organizar el dinero que me hace falta? Eh, ¿Pago servicios públicos o cómo? ¿O pago el arriendo, pero no pago el estudio de mis hijos? Entonces, ahí se genera esa pregunta y se ve como, bueno, debo emprender para alivianar esta carga que tengo. Y el otro es el emprendimiento por oportunidad. ¿El emprendimiento por oportunidad es cuál? Bueno, digamos que yo soy una persona que trabaja en el centro de Medellín, es un decir, caso hipotético, y veo que hay muchos turistas en la ciudad, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, por ese lado yo veo que están llegando los turistas, eh, la tasa de cambio es, o sea, para un turista es atractiva la tasa de cambio colombiana, entonces tienen sus euros, sus dólares y van a gastar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo digo, qué bueno poder hacer o generar una oportunidad. El turista que consume, bueno, el turista consume, y también es caracterizar el turista. El turista que consume, bueno, el turista consume eh, productos alimenticios, el turista consume tours, el turista consume experiencias eh, que tienen que ver, tipo restobares. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo podríamos encajar una oportunidad o qué puedo ofrecerle al turista? Entonces, si armo mi, mi, mi emprendimiento o mi idea basada en, en un turismo de walking, un free walking, entonces hago el free walking y lo que me quieran pagar, o agendo eso, o hago unos tours que tengan que ver con la oferta gastronómica del centro de Medellín, o hago una oferta que tiene que ver con el tema cultural, entonces vamos a ir a esos sitios culturales y que existan esas, esas representaciones y que muestren en realidad qué tiene que ver con el tema cultural medellinense. Entonces, ahí ya se parte de una oportunidad, de ver como ese tipo de oportunidad. Otro ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en la ciudad, que el tema de los arriendos está costoso. Entonces, ¿qué están haciendo las personas? Ven una oportunidad de decir, bueno, llego, invierto X cantidad de dinero, me compro un apartamento en donde permitan el Airbnb y rento. Entonces, eso es una oportunidad. Entonces, es enfocarse y saber en qué momento se encuentra usted. ¿Por qué? Dependiendo del contexto, pueden generar que saquen emprendimientos rápidos, pero que puedan ser no sostenibles. Entonces, esta es una pregunta que a la hora también de asesorar emprendedores, yo les decía, venga, ¿usted en qué momento está? ¿Usted qué hace? ¿Usted
sí le interesa emprender, porque en realidad el hecho de emprender es, o sea, esto es una carrera completa, que de hecho ahorita les voy a ir compartiendo, dada la experiencia con el emprendimiento. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Este es el año cero de Rollos Hermanos, el año 2020, el año del COVID. Entonces, ¿qué hubo? Eh, Había menos empleo, o sea, yo trabajaba para una corporación y trabajaba por proyectos, entonces no tenía el empleo era esporádico, o sea, lo que tenía en ese momento era algo fluido, o sea, no era concreto, entonces ahí hubo un tema que era un aspecto negativo. Tenía unas obligaciones financieras, como lo mencioné, y había una reducción de ingresos del grupo familiar. Pero esas vicisitudes, esas problemáticas, ese lado negativo, hizo que tuviera un aspecto positivo, ¿cierto? ¿Cuál? El hecho de explotar el talento, ¿cierto? Todos, absolutamente todos tenemos un talento. Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Explotar ese talento, no solo mío, sino el de mi familia. Y otro aspecto positivo es implementar esos conocimientos y experiencia. Si bien, pues, eh, tenía ese background que tenía que ver con emprendimiento, con innovación, entonces la idea era aplicar eso. Entonces, muestra de esto es lo que seguimos acá. Entonces, ahí lo que hubo era, bueno, defina, o sea, a la hora de emprender, sea muy claro y defina cuál es el producto o servicio que usted va a ofrecer. Entonces, en ese producto o servicio es, bueno, su producto se consigue en el mercado. Es muy probable que los productos se consigan. Un ejemplo, Rappi. O sea, cuando inició Rappi, claro, en la mayoría de los restaurantes tenían el servicio de domicilio. Entonces, sí estaba el producto. Pero ¿qué fue lo que hizo Rappi? Lo que hizo Rappi fue un tema de inmediatez, o sea, de llegar, utilizar algoritmos, hacer que en realidad eh, las personas sintieran que sí había un rastreo de su pedido, entonces ahí había un factor diferencial. Entonces, a la hora de definir ese producto o servicio, identifique cuál es esa propuesta de valor, cuál es ese factor diferencial. Eh, en el caso de Rollos Hermanos, el hecho de definir el producto fue algo casual. Entonces, ahora les muestro cómo llegamos al producto de Rollos Hermanos. Y otro aspecto que es importante es revise si existen sustitutos de su producto. Entonces, o de su servicio. En el caso de Rollos Hermanos, sustitutos, claro, están todos, absolutamente todas las reposterías, las panaderías artesanales. Entonces, usted tiene que llegar y definir y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi aspecto o mi diferencial para que mi producto brille o mi producto sobresalga sobre toda esa competencia? Entonces ahí el paso número uno es defina el producto o servicio. O sea, acá es tomarse el tiempo, definir, hacer, eh, conocer. O sea, acá este es otro punto que las personas deben saber, que es el hecho de conocer. O sea, si tiene conocimiento sobre el producto que va a desarrollar, si no tiene ese conocimiento, es importante que estudie. Entonces, ahora les muestro en este slide por qué llegué acá, ¿cierto? Eh, Exactamente hace 10 años
me fui a estudiar inglés a la Universidad de Delaware y en el nivel que estaba, que era eh, el inglés de negocios, teníamos una electiva que era Kitchen Class. Entonces, en esta clase nos enseñaban el tema de la cultura americana a través de la cocina. Entonces era cultura americana universitaria. Entonces acá nos enseñaron a hacer muchos postres, nos enseñaron a hacer tortas, sopas, sándwiches, etc., los famosos meatballs. Entonces fue algo como, me enseñaron a hacer rollos de canela y yo, tan chévere, está bacano. En Medellín y en Colombia había una cadena muy famosa y siempre me gustaba ir a consumirlos, pero había un tema en que veía que era un producto relativamente costoso y con un grado de, eh, en cuanto al gusto, muy dulce. Entonces, bueno, fue algo que yo dije, bueno, hicimos rollos de canela, me pareció chévere y ya, eso fue como el punto. El 14 de abril, en plena pandemia, mi hermana me dijo, hagamos algo. Pues, todo el mundo en pandemia hizo pizzas, hizo sándwiches, hizo la torta de banano, la torta de naranja. Todo el mundo, pues la mayoría de personas hicieron eh, esas pruebas. Entonces, fue un día de, fue el domingo de resurrección, para ser más exactos, del 2020. Entonces hicimos unos rollos de canela con lo que teníamos, o sea, y con lo que podíamos conseguir porque había restricciones para salir. Entonces fuimos, compramos los materiales en la tienda de la esquina del barrio y no teníamos los utensilios que tenemos en este momento. Empezamos de cero. De hecho, hay algo que yo siempre me río y cuando hablo de mi experiencia, yo digo que mi primer rodillo, el primer rodillo de Rollos Hermanos, era un termo de acero inoxidable. O sea, y ahí es también aplicar eso, aplicar y utilizar la creatividad para llegar a un punto, ¿cierto? Bueno, entonces hicimos la primera horneada, fue algo muy, muy bonito, quedaron muy ricos. eh, Era la primera vez que hacíamos en casa un tema de panadería y fue satisfactorio. Entonces, ah, en el edificio le regalamos a un vecino porque no tenía quien le diera alimentos, entonces le brindamos unos rollos de canela y al otro día nos llamó y nos dijo, ese producto está muy rico, sígame vendiendo más panes. Yo, bueno, o sea, lo llamo panes, no rollos de canela. Yo, listo, perfecto. Pero le dije, sí, claro, de una. En ningún momento le dije como, bueno, X día voy a hornear y te voy a traer, no. Yo dije, sí, claro, bueno. A la semana yo dije, hagamos los rollos de canela y llevémosle al señor. Entonces llegué y le llevé rollos y me dio un billete de 50.000 pesos. Entonces yo dije, acá sí hay una posibilidad, hay una oportunidad. Es una persona que es crítica para comer y le gustó. Entonces yo dije, bueno, empecemos por acá. Entonces, cuando empezamos por ahí, eh, nos tocó hacer o sea, promocionar, pero fue algo muy del voz a voz, o sea, del como, voy a hacer rollos de canela, ¿quién quiere? Puro WhatsApp, porque incluso existe ese susto de publicar en redes sociales, que ahora más adelante voy para unas temáticas que como emprendedor lo he sufrido y es bueno que sepan. Entonces, bueno, no me adelanto. Bueno, ese es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es mi familia. Mi familia está compuesta por mi mamá,
y mis 2 hermanas. Y acá lo que se ve es, bueno, la foto de la izquierda fue en el 2021, sí, fue en septiembre del 2021, que fue el día posterior de Amor y Amistad, donde tuvimos mucho trabajo. Y el del lado derecho es el, el 31 de diciembre del año pasado, que estábamos en la finca descansando. Entonces, eh, ¿qué me gusta mostrar en esta imagen? Es rodearse de un equipo de trabajo, y lo que, o sea, está las dos manos es tener esa confianza, ¿cierto? Como emprendedor, usted no va a ser capaz de hacer todo y es algo que eh, en el camino uno interioriza y uno sabe que se tiene que apoyar, tiene que confiar en su equipo de trabajo, tiene que delegar, porque si usted no delega, usted se explota. Entonces, eh, uno llega a ese punto, o sea, cuando yo inicié, que uno de los primeros pedidos fue antes del Día de Madres y era, o sea, todo era muy básico. Entonces, desde por la mañana me tocaba amasar, después tenía que dejar madurar, después crecer, después hornear y salir a las 2 de la tarde a hacer ruta, ¿cierto? Me tocó a mí ser domiciliario del negocio porque los domiciliarios en ese momento, perdón, los domiciliarios en ese momento tenían unos precios costosísimos, entonces salía más caro el mismo domicilio que el producto. Entonces, recuerdo que cuando hice la primera producción grande, le pregunté a un domiciliario, mira, ¿cuánto me vale llevar un domicilio a Itagüí y cuánto vale llevar un domicilio a Niquía? Entonces él me dijo, no, cada trayecto te vale 25.000 pesos. Y en ese entonces la caja de rollos valía 24.000 pesos. Ah, no, perdón, sí, valía 18.000 y 27.000 pesos. Entonces yo decía, no, es un absurdo, sale muy costoso el domicilio, entonces, ¿qué me tocó a mí? Llegar y decir, no, te voy a cobrar X cantidad de domicilio y te voy a llevar. Entonces es también empoderarse, ver que hay problemáticas y no enfrascarse en la problemática, sino ver la forma de solucionar. Entonces es algo que yo siempre digo, o sea, el equipo de trabajo es necesario y también, o sea, explotar esas potencialidades. Por ejemplo, en el tema artístico para Rollos Hermanos, Cristina, que es una artista, ayudó mucho en la creación de un concepto de arte, de un producto. Catalina, que es administradora en el tema del, eh, de las cuentas, del costeo, mi mamá en el tema de la persistencia, de decir, bueno, eh, qué bueno que están sacando un producto y daba ese apoyo moral. Entonces es algo que para mí es invaluable. Bueno, uno, ya eh, cuando usted tenga definido el producto, y ¿qué es lo que digo? Láncese al ruedo. Y acá empiezan a salir un sinnúmero de preguntas. Lo que yo hice es, haga un producto mínimo viable, un producto que pruebe y que el mismo mercado te lo testee y sepa si te sirve o si no te sirve. En ese producto mínimo viable te vas a equivocar y no está malo en equivocarse, pero la cosa es equivocarse, pero equivocarse y volverlo a intentar y saber que por ese lado puede ser o no puede ser. Bueno, en ese momento de lanzarse al ruedo, todo para mí y a los emprendedores que he asesorado, hay un aspecto que
sucede y son las barreras mentales, salen los es que, y es el mismo cerebro, la misma mente que te empieza a hacer jugadas y te generan ese síndrome del impostor. Es decir, sí soy tan bueno, pero es que mira la competencia, mira la competencia tiene un mejor producto, tiene un mejor empaque, tiene unos domiciliarios más ágiles, los domicilios de ellos tienen una cobertura. Entonces ahí es ese síndrome del impostor. ¿Y qué es? O sea, mire sus potencialidades y sepa que en realidad usted va a cumplir con ese objetivo. Eh, si usted va a ser una persona que, en el caso mío, de si va a hacer los rollos de canela, cómase el cuento y sepa que va a ser el mejor eh, repostero o panadero de rollos de canela. Si usted va a hacer consultoría, cómase el cuento que va a ser el mejor consultor. Entonces es decir, confiar en sus capacidades. Y también vas a tener muchos duendes al oído. Duendes al oído, ¿con qué me refiero a esto? Duendes positivos y negativos. Duendes que te alientan, te dicen, hey, qué chévere que estás emprendiendo, me alegro mucho, pasa y aún pasa. Mira, no, me encanta tu producto, no tengo dinero, pero lo que yo hago es promocionar tus productos o lo recomiendo. Si alguien me pregunta por algo, yo recomiendo tu marca. Esos duendes al oído positivo son muy, muy, muy buenos. O sea, te van a generar un crecimiento, no solo del negocio, sino personal. Y también están los duendes negativos, eh, que siempre van a pasar. El duende negativo, por ejemplo, alguien me hizo un comentario una vez como, ay, eh, usted un profesional, ingeniero y magíster haciendo productos de panadería. Pues eso es un potencial desperdiciado. Yo le dije, no, pues acá estoy trabajando a mi negocio y yo no lo veo de esa manera. Pues la manera en que yo veo Arroyos Hermanos es la forma de retiro o sea, cuando ya digan no quiero trabajar más y no me voy a dedicar a mi negocio, se va a hacer la fuente de retiro. O sea, en este momento, hoy en el 21 de marzo del 2024 es mi pensamiento. Entonces es como decir, bueno, si en realidad esos duendes al odio te aportan bien, si no, déjalos pasar y hacer ese duelo. Bueno, acá eh, fueron unas técnicas, unos tips que yo usé. Fue un tema de prototipado rápido. ¿Hay un producto perfecto? Mi respuesta es no, no hay productos perfectos. Si usted espera que el producto sea perfecto, sea bonito, sea lindo, tenga el mejor empaque, sea visualmente agradable, no lo vas a sacar nunca. ¿Por qué? A la hora de empezar a desarrollar y a ejecutar, vas a ver diferencias del producto. Tenías algo planeado y resultó siendo otro aspecto. Que pensabas que un empaque era bueno, pero en realidad ese empaque no funcionó. Otra técnica que utilicé acá fue las iteraciones de producto y empaque. O sea, iterar rápido, ver, eh, que en el caso mío, y ahora les voy a mostrar en el slide, las cajas que tuvimos. Hubo unas cajas que me parecían horribles, feas, pero bueno, el mismo mercado nos dijo qué era y qué no era. Aplicar la voz del cliente cuando te compren, preguntarle al cliente, vení, dame una realimentación, un feedback del producto, ¿te gustó o no te gustó? Entonces son cosas que el mismo cliente te da información y a veces esa información pasa por alto. De hecho, los rollos, ahorita muestro, inicialmente estaban concebidos eh, bajo cierta presentación y ya cambia. Y el mapa de empatía, ver ese mapa de empatía, ver el cliente, qué es lo que quiere. eh, yo ahí empaticé mucho y dije, bueno, si soy cliente, soy exigente en el sabor, me gusta que sea un sabor rico, que no sea tan dulce, que el producto genere ese deseo. Entonces,
es aplicar eso, es decir, bueno, me parece que sí o me parece que no. Bueno, perfecto. Esta es la iteración 1, abril 14 del 2020, el génesis de Rollos Hermanos. Ese día los hicimos, de hecho ahí se ve el termo, si lo ven en la segunda imagen, en la imagen de la derecha se ve el fondo, el termo, y así fue como salieron los rollos, fue la iteración 1. Y ya comenzaron las iteraciones. El primer pedido grande, que fue el 23 de abril, que los rollos se veían de una manera, estaban bien, seguido pues salieron unos rollos más bonitos y empezamos a ver que las vueltas del rollo le daban un tema de, de textura al producto. Mientras más vueltas, el producto era más seco, más tostado. Entonces, lo que nosotros encontramos y nos pareció fue, mire, hagámoslo con menos ruedas, menos vueltas, pero más gruesas. Y la última iteración del producto es esta. Es un producto glaseado. O sea, no se tenían glaseados y un cliente me dijo, hey, Néstor, qué chévere que le apliques ese glaseado, pues quedaría con un sabor rico, pues a mí me parece chévere. Ensayamos y a la gente le gustó, dijo, mándamelos de ahora en adelante con glaseado. Entonces es eso, a la hora de iterar, escuche, realimente y aplique. Bueno, miren la diferencia en este momento. Así teníamos el, el producto y ya en este momento el producto está así, unas fotos lindas. Para llegar a estas fotos no fueron inmediatas, fue un trabajo fuerte y ahí es donde uno dice, bueno, sí se puede llegar a algo lindo, ¿cierto? Acá vemos el producto que sacamos porque de acuerdo a la temporada nosotros sacamos productos, por ejemplo, sacamos para el día de San Valentín, para el día del amor y amistad, para el Día de Madres y también empezamos a diversificar. Si bien solo vendemos solo rollos de canela, pero diversificamos presentaciones, entonces la torta de rollos es bonita, entonces a la gente le gusta, para para un compromiso o para un desayuno es una forma buena de salir, entonces es algo que empezamos a ver. Listo. Acá también, como les comentaba, de los rollos de temporada. Entonces están los de Halloween, los monstruosos, están acá con café, que el mejor maridaje con un rollo de canela es con café. Aquí tenemos la torta de corazón con corazones de mazapán. Entonces es un producto que estéticamente es lindo. Y también lo que se busca es que de esa misma manera llegue al cliente. Bueno, aquí vemos las iteraciones del empaque. Las iteraciones del empaque primero eran, bueno, fue algo también que surgió a partir de la voz del cliente. Cuando en el primer pedido me dijeron, sí, Néstor, yo quiero rollos de canela, bueno, ¿y por cuánto vienen las cajas? Y yo, ¿cómo así? Sí, los rollos tuyos vienen en cajas, ¿cierto? Y yo, pues si las necesitas en cajas, te los empaco en cajas. Entonces acá también es valerse de eso, es decir, bueno, el cliente me está diciendo, el usuario, el consumidor me está diciendo que necesita cajas. Entonces, hagamos cajas. Entonces, ¿qué hice acá? Llamada a un amigo, a mi tía, que es la repostera de la familia, mi tía Mary, que hace unas tortas deliciosas, que de hecho si necesitan tortas envinadas de novia, ella hace las mejores de la ciudad. Entonces le dije, tía, necesito saber en dónde compras las cajas porque estoy vendiendo unos rollos de canela. Y de una ella empezó, mira, ve a la Plaza de la América, ahí en X local te lo venden, ¿cierto? Entonces yo llegué, compré las cajas porque no sabía, tampoco sabía en realidad el tamaño del rollo, entonces si ven que son unas cajas gigantes. Y también tenemos unas cajas, unos plásticos, que fue un intento
que no nos gustó. No nos gustó porque el producto no se veía agradable, se empañaba y se deformaba con el calor. Entonces fue una iteración rápida que afortunadamente nos dio pues información y nos dio como ese camino a seguir. Y acá también es, bueno, con con su listado de familiares, de amigos, decir, venga, yo estoy buscando unas cajas buenas que sean de calidad. Entonces también hubo eh, una prima que me dijo, hey, averigua en X proveedor, que es el proveedor de la compañía en donde yo trabajo, es una compañía de alimentos muy grande, y me dijo, averigua allá, que allá nosotros proveemos, pues nos surtimos. Fui, revisé las cajas, ya más, de una manera más concienzuda, con tamaños, con una idea mental de cómo iban los rollos. Entonces, aquí encontramos unas cajas bonitas y llegamos, que también con el uso del talento de mi hermana, eh, llegamos y quedó un producto bonito que era un buen detalle. Entonces, en la pandemia, las personas para estar cerca de los demás enviaban su detalle. Entonces, fue algo que quedó y que nos mostró que sí, o sea, hay que iterar, itere rápido y barato. Bueno, un aspecto clave, mueva la caja. Ya pasamos a otro tema. Si usted no mueve la caja, eh, busque cuáles son esas razones por las que no se está moviendo la caja. Eh, Eso te va a decir, bueno, es que no he vendido nada, o he pasado esta semana en blanco, o llevo 2 semanas en blanco. ¿Qué pasa? No, empiece a mirar, a decir, eh, ¿cuál es esa razón? No estoy promocionando, no estoy publicando, los clientes se cansaron de comer rollos, que ese era uno de los sustos que nosotros teníamos cuando iniciamos. Fue como, sí, nos van a comprar rollos una vez y ya, no van a hacer recompra. Y la canela en ocasiones a las personas no les gusta tanto, entonces van a decir, no, es que yo como canela muy poquito y era una excusa. Pero eh, cuando uno indaga y ve que al cliente sí le gustó y que le pareció chévere y hay recompra, es un aspecto muy positivo. Entonces, acá eh, es eso, o sea, vea cuáles son esos aspectos que están generando que usted no se mueva la caja. O la misma caja me va a decir, Néstor, es que no le estás invirtiendo tiempo al negocio. O eh, ese producto que tenemos, que las mismas dinámicas del negocio te van a decir, eh, promocione horneadas un día después de la quincena o en la quincena. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero, algo tan básico, pero son cosas que el mismo negocio te va dando esa, esa, esas respuestas. Otro, promocione. O sea, si usted no promociona, o sea, le va a vender a la misma gente, a los mismos vecinos, a la misma gente de sus contactos. O sea, usted tiene que llegar y lanzarse, ver, o sea, ampliar la mente. Eh, en este momento ya todas las personas tienen acceso a redes sociales y eso fue lo que ha permitido pues el éxito de Rollos. Yo fui muy reacio inicialmente, yo dije, no, pues vamos con calma, pero el hecho de saber de redes sociales ha permitido, por ejemplo, eh, ventas donde uno menos espera. Por ejemplo, las fotos bonitas, las últimas fotos lindas que se ven con los corazones fueron en un estudio fotográfico y fue algo como, wow, cuando yo estaba hablando con el grupo de fotógrafos, me decían, uy, esas fotos están perfectas para subir a Instagram, eso te va a generar mucha audiencia, te va a llenar caudal de usuarios. Y yo le decía, sí, pues de hecho, Instagram es una red social que yo tengo, pero mi negocio se mueve por Twitter. Me decían, ¿cómo? Me decían, ¿cómo así? ¿En serio? Yo sí. eh, yo he movido mi negocio es por Twitter, o sea, eh, la gente, los amigos llegaron, probaron el producto mío, lo empezaron a promocionar
y vieron y demostraron que era un producto rico, y eso empezó a posicionar y a generar en el imaginario y en el común de la red social que la gente pidiera rollos hermanos. Entonces, eh, ellos decían, es increíble que vendas un alimento por Twitter, o sea, porque ellos decían, no, las ventas que de hecho pues hacen de productos, de alimentos, o sea, porque toman fotografías de alimentos, son por Instagram. Entonces, es eso, o sea, y si usted tiene habilidades para ciertas redes sociales, aplíquelo. Por ejemplo, para mí es difícil porque no soy de la generación de TikTok ni Snapchat. Entonces, es ver en cuáles redes sociales usted tiene unas fortalezas y explotarlo. Y es algo que no vale, o sea, es algo gratuito. Bueno, normalmente Facebook es gratuito, pero es por el uso de los datos y por las promociones y la publicidad que nos envían. Entonces, es eso, es ver cómo usted se puede promocionar. En el caso de Rollos hemos utilizado Pauta y vimos que hubo un alcance, pero en realidad el alcance no fue tan significativo. O sea, yo dije, bueno, invertí X cantidad de dinero, las personas para este producto en Instagram buscan es una compra inmediata de llegar y pedir. O sea, esto es un producto que necesita pues una previa preparación, no es algo que ya está listo como agendas, como un producto de aseo, de cosméticos, o sea, es algo que se tiene una previa preparación y para entregar también hay un aspecto de domicilios y el valor del domicilio varía de acuerdo al lugar. Entonces, a la hora de yo intervenir y de orientar al cliente, es más decir, venga, si usted está por allá, entonces le vale este dinero, el domicilio depende de esto, no horneamos todos los días, sino que horneamos ciertos días. Entonces, es eso, es hablar y decirles. Y el hecho de esas interacciones en redes sociales me generó tener una, la contraportada en el que hubo, eso fue en septiembre del 2020, sí, no, en el septiembre del 2021. Y fue algo como, bueno, se acercaron, me dijeron, Néstor, me contactaron, queremos hacer una nota, ¿nos dejas hacer una entrevista? Y yo le dije, sí, pues eh, sin ninguna pretensión y fue algo wow, porque en realidad tuvo un alcance que yo no creía. eh, Uno no cree que esos medios los lee eh, mucha gente y sí, o sea, después de esa publicación, de esa nota, fue algo que disparó el negocio y es algo que yo estoy muy agradecido porque permitió visibilidad del negocio. Bueno, ya estamos terminando. Eh, Hay otro aspecto clave para mí es establezca alianzas. Y esas alianzas se tienen que basar en la confianza, tanto del equipo de trabajo que dije con anterioridad, con las alianzas que usted tiene. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, tener domiciliarios que sean confiables, que lleven el producto como debe ser, no que se vayan jugando fútbol con la caja de rollos y lleguen los rollos desbaratados o regados por toda la caja. Y también identifique cuál es esa transportadora o medio de transporte para llegar. O sea, con rollos, los rollos hermanos han llegado desde La Guajira hasta Pasto. Entonces, hacemos envíos nacionales. Entonces, y no fue un aspecto rápido de decir, ay, voy a enviar por X transportadora. No, acá me tocó conocer, ver, probar. También me tocó hacer validaciones de empaque antes de y después de. Yo cuando, de hecho, pues con los de la Fundación Ecosfera, les enviaba rollitos y era con la intención, uno, de mostrar mi gratitud con ellos y otra era ver cómo llegaban las cajas. Entonces, una vez que
no les pusimos un empaque interno y llegó una caja muy fea, entonces le dije a la persona, hey, muchas gracias, pero qué caja tan fea. Me dijo, no, está delicioso los rollos y no me importa la caja. Y yo le dije, pero sí, o sea, él es un tipo de clientes que no le importa la caja, pero sí hay clientes que les va a llegar la caja, pero es como un detalle. Entonces acá es valerse de eso, es decir, bueno, probar esas transportadoras y saber si me sirve o no me sirve. Y tengo acá una foto de unos aliados, que es Café de la Obra de Jan Vitará, que es de mi amiga Adriana. Ella, su familia tiene una hacienda en Popayán y allá sacan un café orgánico de diferentes variedades, el Castillo, el Blend, Geisha, el Borbón Rosado. Y ella, o sea, Adriana es amiga desde hace mucho rato, pero se generó esa relación de confianza. Y yo le dije, Adri, si necesitas algo, pues que tenga que ver bajo mi alcance, yo te puedo ayudar. Eh, Compartimos contactos, compartimos eh, amigos. Entonces, esa creación que se empiezan a generar, esos microecosistemas que como emprendedor se hacen, son muy importantes porque te van a ayudar. O sea, hay gente que dice, bueno, yo ya recorrí ese camino y para mí el camino más rápido fue este, X, ¿cierto? Proba si te sirve. O no, a mí no me sirvió, o vení, ¿cómo lo hiciste? Entonces, como yo he sido consultor en emprendimiento, no me duele y o sea, soy, con el conocimiento lo comparto. Entonces ahí pues fue como, bueno, comparto conocimiento y ver que otra persona crezca es algo muy satisfactorio. Y hay otra, si ven ahí el plato y la taza, es de un taller del Carmen de Iboral, que es Esmaltarte y Herencias, que ellos han sido aliados porque me ideé en sacar un combo que integrara café, cerámica y rollos. Entonces fue algo muy bonito, es una alianza que con Diego yo tengo una confianza de decirle, vení, se me acabó el producto, envíame, mostrame qué es lo que tenés. Entonces son esas confianzas y él también confía en mí. Él dice, bueno, yo sé que Néstor tiene esos combos y los comercializa de una manera bien y sabe que para llegar a otros mercados o a otro tipo de usuarios es una forma fácil de llegar. Bueno, entonces, así a grandes rasgos son esos tips, esas claves para emprender.